¿Qué significa esto? Que este es un proceso intensamente intelectual, que está marcado profundamente por la creatividad y el juicio de las personas involucradas. Esto abre las puertas al surgimiento de varios problemas, entre, entre los cuales tenemos los siguientes. ¿A qué se referirá ese primer problema? ¿A qué se refiere ese primer problema? Comunicación, exactamente. Aquí lo que apreciamos, en primer lugar, que surge un problema relacionado con la forma en que el usuario ve al programador y viceversa. Donde por un lado, en la parte de arriba, el cliente nos considera como extraterrestres o como bichos raros que hablan un lenguaje para ellos incomprensible. Y por la otra, en la parte de abajo, nosotros como programadores muchas veces consideramos al usuario como cavernícolas, dinosaurios o gorilas, incapaces de entender el más mínimo detalle del proceso que se está realizando. De aquí surge entonces la necesidad de cambiar nuestra forma de ver al cliente, porque es difícil que el cliente cambie por sí solo la forma de vernos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar la forma de verlos a ellos para que así logremos que ellos cambien la forma de vernos nosotros, logrando una mejor comunicación capaz de romper esta primera barrera. Continuamos entonces. Aquí tenemos una imagen que representa un segundo problema. ¿A qué se referirá este segundo problema entonces? Este segundo problema, ¿a qué aspecto podrían ustedes relacionarlo? Cada uno concibe una solución de manera diferente. Exactamente. En segundo lugar está el problema relacionado con la forma tan diferente en que cada uno de los participantes del proceso de desarrollo enfoca el problema. Esta se basa en sus experiencias y conocimientos particulares, siendo necesario entonces unificar criterios para alcanzar resultados óptimos, recordando que cada uno de nosotros es capaz de aportar elementos enriquecedores en este proceso. Si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de 10 formas de ver diferentes de la misma situación en base a 10 participantes diferentes del mismo proceso, del mismo proyecto. Entonces, hay desde el que lo ve en términos de dinero, hay el que lo ve en términos de documentación, etcétera. Entonces, debemos procurar unificar esos criterios. ¿Y cómo se logra esto? Nuevamente estamos hablando de mejorando la comunicación. Entonces, fíjense que hemos hablado de dos problemas diferentes y que a final de cuentas tienen que ver con el mismo aspecto, que es el aspecto comunicacional. Vamos con un tercer elemento que sigue siendo problemas de comunicación. Estos problemas surgen fundamentalmente debido a que no hablamos el mismo lenguaje, como lo decía un compañero hace rato. Mientras que el cliente piensa de manera natural, es decir, general y abstracta, en términos de lo que puede ver y oír. Esto implica una visión del mundo basado en información. Los programadores o desarrolladores piensan en forma más compleja, teniendo una visión del mundo basada en datos y procesos, sin darse cuenta de que la suma de estos elementos es la que permitirá la creación de soluciones exitosas, ya que, como ustedes recordarán,
Estos son los elementos que necesitamos para poder realizar cualquier tipo de solución computacional. Necesitamos los datos de entrada, que ¿quién los tiene? El cliente. Necesitamos la información o definir cuál es la salida, que lo tiene nuestro cliente también. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos? La capacidad de generar esos procesos de transformación que van a llevar al éxito de nuestro proyecto. Recordemos entonces que el dato no es más que la unidad básica de información, que representa un valor específico de una propiedad asociada a un objeto en un momento dado, y que por sí solo carece o tiene poco significado. El proceso es el conjunto de operaciones que se realizan para transformar los datos en información, y la información es el conjunto de datos organizados con significado propio y que representan una idea completa. Estos son conceptos que ya ustedes deben tenerlo claro porque lo han visto en multitud de cursos durante su carrera. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para pasar rápidamente esto. Imaginemos que ustedes les den las siguientes palabras como datos. Le dicen rojo, 14, 1, metros, árbol. Para ustedes, si les dicen esas palabras en la calle, una persona así suelta o varias personas le dicen cada una palabra, ustedes no van a entender el significado realmente de lo que se les quiere decir, ya que les están dando elementos sueltos. Una vez que ustedes procesen esa información adecuadamente, agregando cualquier valor extra que necesiten, ustedes pueden generar una idea o un valor inteligente, una información, como la que se muestra allí. Había un árbol rojo de 14 metros. Ya con eso, si ustedes le dicen esa frase, ya ustedes tienen una idea de qué se les está hablando. Ustedes forman una imagen mental. Entonces, para resumir esto que hemos hablado, podemos decir que los datos son como los ingredientes cuando estamos cocinando. Podemos tener muchos ingredientes, es decir, muchos datos sueltos diferentes que por sí solos a veces no nos resultan de utilidad o tienen, imaginemos que tengamos nada más un solo valor, un solo ingrediente. La harina de trigo cruda, eso no nos sirve a nosotros como comida realmente. Para poder aprovecharla necesitamos de combinarla con varios ingredientes más y someterla a una serie de procesos, es decir, de operaciones, las cuales deben incluir siempre a lo que es el componente tiempo, porque este es un elemento fundamental dentro de cualquier proceso de transformación. Con esto podemos generar a final de cuentas, unos resultados excelentes. Ahí tenemos un ejemplo si estamos hablando en términos de cocina. Imaginemos entonces también, por otro lado, un conjunto de letras, puntos y líneas dispersos, que serían nuestros datos, que independientemente podrían no representar nada significativo para el individuo, pero si los procesamos correctamente, permitirían construir una imagen o un texto que sería la información que podría resultar de gran utilidad para la persona. Como se aprecia entonces, el dato es el elemento o valor independiente que se obtiene del usuario. Imaginémoslo como las piezas de un rompecabezas. Mientras que la información es la imagen completa generada por el sistema, que es el significado particular que recibe el conjunto de datos después de su procesamiento, es decir, de colocar cada pieza en su lugar. De lo anterior, se evidencia que el cliente tiene las piezas o ingredientes necesarios y sabe qué es lo que necesita construir, es decir, posee el dominio del problema, pero no tiene las nociones, las destrezas para alcanzar dicha meta, es decir,
desconoce cómo armar ese rompecabezas. Allí es donde aparecemos nosotros. Mientras que por otro lado, el programador o desarrollador puede considerarse como un experto en armar rompecabezas, es decir, una persona con amplio dominio y experiencia en metodología y herramientas requeridas, que está esperando recibir las piezas que tiene el cliente, es decir, los datos, y que requiere además que se le muestre o al menos que se le explique cuál es la imagen que se desea armar. Usted sabe lo difícil que puede ser armar un rompecabezas si no sabemos cuál es el dibujo que estamos armando. Es decir, de todo esto, que resulta imposible la creación de soluciones exitosas sin la correcta interacción entre ambos actores del proceso. El cliente debe suministrar al desarrollador los insumos necesarios, es decir, los datos, y especificar qué es lo que él quiere lograr, ya que no podrá alcanzar su meta sin la ayuda de ambos. Mientras que el programador, si desea construir un software de calidad, debe procurar comprender en profundidad las características específicas del problema que se pretende solucionar. Dicho conocimiento solo puede ser obtenido a través de una constante y adecuada comunicación con el cliente. Como pueden ver, hemos estado haciendo referencia durante todo este momento a un solo elemento fundamental cuando vamos a desarrollar cualquier proyecto, especialmente si el proyecto es de software. Estamos hablando de comunicación. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el cliente que está del lado izquierdo explicándole al programador del lado derecho lo que quiere. En primer lugar, ustedes saben que el cliente nunca es muy bueno explicando realmente al programador lo que quiere lograr. Entonces el programador entiende una imagen como la que tienen en el lado izquierdo. Se la plantea al cliente, el cliente le dice no, eso no es lo que yo quiero. Vuelve de nuevo el programador, el desarrollador, a conversar más con el cliente para tratar de obtener más información. Llega y obtiene una segunda imagen mental. Se la plantea al cliente como él la entendió y el cliente le dice nuevamente no, eso no es lo que yo quería. ¿Qué pasa con este proceso de comunicación? Que a medida que vamos desarrollando estas interacciones, vamos acumulando información que nos va a permitir ir completando ese rompecabezas que queremos armar. Poco a poco, el cliente sigue conversando con el desarrollador acerca de sus necesidades y de sus requerimientos, y llega en cierto momento, se plantea otra imagen más el desarrollador. El cliente le dice nuevamente no, eso no es lo que yo quería. Vean que es un proceso que no se logra al primer intento. Por lo general, como se dijo al principio, es un proceso que se desarrolla gradualmente. Luego al final el cliente sigue explicando al desarrollador y el desarrollador se forma la imagen que tenemos allí. En ese momento el cliente le dice sí, eso es lo que yo necesito. Y se acepta, y allí es donde comienza realmente el desarrollo de nuestro proyecto de software. Una vez que hemos definido qué es lo que queremos lograr, cuál es nuestro alcance. De allí que solo la buena comunicación entre ambos actores va a permitir alcanzar resultados óptimos, debiendo unir adecuadamente estos elementos para obtener niveles de calidad aceptables respecto a los resultados esperados. Así el programador podrá entender lo que el cliente realmente quiere y el cliente podrá estar consciente del alcance real del proyecto que se propone. Entonces vean que aquí se puede llegar a hacer algo. Mira, al final de cuentas el desarrollador, ya que el cliente quería esa imagen, pensó en algo sumamente grande, salió del alcance que se le había pedido. Una cosa importante, como dice el compañero Lee Chung Casanova, no sé, creo que está invertido apellidos con nombres,
es que debemos tratar de documentar todo, de llevar todo por escrito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Anteriormente era muy común que cuando se hacían proyectos de software, el programador simplemente tomara los datos que necesitaba y se pusiera a trabajar. Y ya no viera más al cliente hasta el final. El tiempo ha demostrado que eso es una falla terrible. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, tendemos a cometer muchos errores que se hubieran podido solucionar con una buena comunicación. Y entre esos errores está en que hay que llevar un contrato firmado por escrito acerca del trabajo que se va a hacer. ¿Por qué? Supongamos el caso de que yo, Luis Rivas, me reúno con Gerald Jauregui para un proyecto de software. Jauregui es mi cliente, o yo soy el cliente, Jauregui es el desarrollador. Y llego yo y como cliente empiezo a explicar lo que quiero. Llegamos a un acuerdo en ese momento, pero el acuerdo es de palabra. 6 meses después, Jauregui viene a entregarme lo que se le pidió, lo que se le encargó hacer. Y me entrega el proyecto tal como se acordó 6 meses antes. Ajá. Y entonces en ese momento yo le digo, mira, pero te faltó tal opción que yo te pedí. ¿Qué va a decir Jauregui? No, usted no me pidió eso. ¿Qué voy a decir yo? Sí lo pedí. Como no hay algo escrito que valide eso, vamos a terminar en un desacuerdo que o bien se va a cortar el proyecto o bien va a tener que una de las dos partes ceder. Si cede el cliente, termina pagando un costo adicional por ese trabajo. Si cede el programador, termina perdiendo tiempo de trabajo gratuito. Entonces vean por qué es importante el llevar un registro escrito de lo que se vaya a hacer. El hacer un acta al principio y el ir actualizando esa documentación a medida que se desarrolle. Que si el cliente pidió un nuevo cambio, hay que actualizar ese documento para reflejar cuándo se pidió el cambio. Si hay cambios, por ejemplo, que el cliente considera que son muy tontos. De repente una función, por ejemplo, para que haga un tipo de informe. Resulta ser que ese informe lleva un cálculo que nunca se tomó en cuenta y ese cálculo va a representar un cambio en la estructura de la base de datos porque los datos fueron hechos de una manera y así no sale el cálculo. Y eso nos va a implicar rehacer todo el proyecto prácticamente. Entonces, como pueden ver, algo que parece sencillo a veces para el cliente puede implicar muchos cambios para el desarrollador. Entonces hay que salvaguardarnos llevando las cosas por escrito.